Este programa llega gracias a... Ahora Movistar TV viene con Disney Plus y Star Plus sin costo adicional. Loa, el sabor ligero del agua con pH alcalino. A la Escuela de Posgrado de la Universidad Tecnológica del Perú, UTP, donde sueñas, creas e imaginas. Elige tu futuro. Elige Escuela de Posgrado UTP. Bienvenidos a su programa El Cliente. Mi nombre es Marco Antonio Merino y el día de hoy, como siempre, tenemos un gran programa. Estaremos acá en estudios con la gente de Kimberly-Clark y su agencia publicitaria Valor sobre el premio EFI. También nos iremos a Montalvo para poder hablar sobre este emprendimiento que se inició desde una persona que era ambulante hasta tener una gran empresa extraordinaria de la belleza. Y tenemos también nuestros famosos estudios de mercado y hoy tendremos un estudio interesante de Datum, así como nuestra sección Habla el Cliente. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre las 4 dimensiones humanas y en los programas anteriores hablamos sobre la verdad, sobre esta dimensión intelectual que tenía su correlación con la verdad. El día de hoy vamos a hablar básicamente de la dimensión que tiene su correlación con la belleza, esta dimensión estética que tiene una correlación con la belleza. Ahora, esta dimensión estética, fundamentalmente, ¿para qué sirve o para qué de alguna forma la empresa cuida esta dimensión estética? Y esto es muy importante porque la dimensión estética y la belleza nos genera una percepción y esta percepción nos hace ver la calidad, el local, si es que estamos hablando de un local, nuestras oficinas, nuestro estado de ánimo. No nos olvidemos que somos personas emocionales y que de alguna forma nuestra dimensión estética y la belleza de donde estamos, unas oficinas lindas, en muy buen estado, genera un clima laboral muy distinto. Igual ocurre en los locales comerciales, igual ocurre en los supermercados, o en los centros comerciales, o en las tiendas. Cuando vemos bien puesta la dimensión estética, cuando vemos frutas y verduras bien colocadas, con una gran gama de color, con un buen orden, lo que nos sentimos es que hay una calidad detrás, hay un detalle detrás, y estos detalles nutren el valor de la compañía y de la empresa y de lo que estamos comercializando. Es muy importante tener esto por 2 consideraciones. 1, el valor a nivel de percepción y 2, realmente la persona que está detrás, el ser humano. El ser humano se siente mejor y se siente con mayor optimismo cuando se trata definitivamente de estar en un buen ambiente, en un buen local. Por ejemplo, la industria de los restaurantes. La industria de los restaurantes cada vez están mejorando su arquitectura, cada vez están mejorando la belleza de sus locales, cada vez mejoran las instalaciones y todo este proceso arquitectónico tiene mucho que ver con el detalle y con la parte emotiva. Definitivamente el placer que pueda tener un cliente cuando entra a un lindo local, muy decorado, con cuidado desde el baño, desde una serie de elementos, estos detalles, ¿no? Los detalles, cuidar los detalles estéticos, hace que definitivamente uno se sienta mejor y se sienta a nivel de experiencia una experiencia interesante e importante. No nos olvidemos que hoy no compramos productos o no compramos servicios. El ser humano hoy compra experiencias y si nosotros queremos sustentar una ventaja competitiva, esta experiencia tiene de la mano este tema de la belleza, este tema de la estética, este tema del cuidado. Nosotros en uno de los programas anteriores estuvimos en Casacor y también llevando esto a las casas y llevando esto a las habitaciones de la gente, a los dormitorios. Se cuidaba mucho a nivel arquitectónico el tema de la estética. Acá mismo en el programa El Cliente tenemos un lindo estudio de grabación con una estética interesante que hace más placentero realmente producir un programa como este.
¿Qué ocurre cuando no se cuida en las empresas o en las compañías la estética? Y cuando te ponen de alguna manera en un sitio donde definitivamente pues estás con cosas amontonadas y no hay un cuidado en la estética, el ánimo decae. De alguna manera uno pasa muchas horas de trabajo en las oficinas y uno quiere tener una estética por lo menos definitivamente bien presentada y irse alegre y tenerse contento en el sitio donde uno está. Por eso que en este segundo plano el tema de la estética, el tema de la belleza es, después de lo que hemos visto que es la parte de la verdad y la parte intelectual, el segundo elemento de estas 4 dimensiones que vamos a ir desarrollando programa a programa. Me complace tener el día de hoy a los representantes de la empresa Kimberly-Clark y de la agencia publicitaria Valor, ganadores del Effie Awards 2023 con la campaña Normalicemos lo Normal. Bienvenidos María Alejandra y Rodrigo. ¿De qué se trató esta campaña? Bueno, la campaña tenía como propósito realmente poner a las mujeres en el centro y hablar un poco de los estigmas que hay alrededor del periodo o de la menstruación, ¿no? Y tratar de quebrar un poco esos estigmas, acercándonos más a la realidad y fomentando la educación también al respecto. Y había además dentro de este tema de normalicemos lo normal o normalicemos la regla, que creo que era parte de esta estrategia, había un estudio detrás. Yo recuerdo que cuando he estado de jurado y justo me tocó el caso de ustedes, miraba que había un estudio bastante interesante en la que se hablaba de que muchas niñas, sobre todo niñas, yo tengo una nieta de 8 años, por ahí 9, 10 años, sienten que cuando le viene la regla es una enfermedad y se avergüenzan y están incómodas y eso generaba hasta elementos psicológicos, ¿es así? Sí, había un estudio bien interesante de UNICEF donde hablaba sobre las cifras y eran impactantes porque hay muchas niñas que faltan al colegio por miedo a mancharse. Y efectivamente, como dices, hay algunas que piensan que es una enfermedad y hay mucho miedo, mucho temor alrededor del periodo, ¿no? Cuando debería ser algo totalmente normal. Y fuimos a tratar de romper un poco con eso y ayudar a la educación. Me parece interesante. Rodrigo, desde el punto de vista, nosotros nos conocemos de hace tiempo y desde el punto de vista de la estrategia creativa en términos de cómo abordar un tema que todavía en nuestra sociedad tiene ciertos elementos también de tabú, ¿no? O sea, hicieron este esquema con esta actriz o con esta artista Amy, creo, donde la pusieron y que la vamos a ver en cámaras, pero que lo pusieron en un programa de televisión, ¿no es cierto? Cuéntanos cómo se ideó esta campaña. Mira, la palabra que dices es clave, tabú. Cuando nosotros empezamos ese proyecto y nos dieron la oportunidad, fue bien interesante porque, de hecho, hay un montón de temas en el Perú que siguen siendo tabús cuando otros, como la violencia o como el escándalo, ya no lo son, a pesar de que convivimos con ellos, con estos temas todos los días. Entonces, cuando nos propusieron hacer este proyecto, nos dimos cuenta que muy importante para el proyecto era poder generar una conversación al respecto de lo normal que debe ser todo lo relacionado con la menstruación. Pero tomando en cuenta que vivimos en una sociedad muy conservadora y en algunos casos también doble cara, en donde ciertos temas como que no son necesariamente constructivos o sanos, se conversan y se ven normalmente, y otros como la menstruación sí dan como esta sensación de tabú, lo que dijimos es, ok, si queremos que este tema tenga el mismo impacto mediático, tenga el mismo nivel de atención de parte de la gente, necesitamos de alguna manera hackear lo que consideramos que es el código para que se genere una conversación en los medios, que es, aunque suene feo, el escándalo. Que se viralizó. Exacto. ¿No? ¿Te parece si vemos la nota? Miremos un poco la nota de Cotex, Normalicemos lo Normal. En Perú, 8 de cada 10 niñas piensan que la regla es una enfermedad
y en esos días no van al colegio, poniendo en riesgo su futuro. Este problema en el Perú no es noticia, porque lo que es noticia es esto. Por eso planeamos una acción que sabíamos iba a ser cubierta por los medios. En un programa en vivo, simulamos que le vino la regla a Amy Gutiérrez, reconocida cantante peruana. Los medios de comunicación hablaron del tema de forma orgánica, como si fuera un gran acontecimiento, dejando claro que la regla en el Perú todavía es un tabú. Amy generó más conversación con un post en el que usó "Normalicemos la regla", un hashtag que se convirtió en tendencia en el país. Además, más de 150 celebridades, UNICEF y más de 10 ONGs se sumaron a la conversación. Al día siguiente hicimos el desvele en el mismo programa. Como sociedad no normalizamos algo tan natural que es la menstruación. Esto hizo que la marca se vuelva tendencia, que un país entero hable sobre lo normal que es la regla. Hecho protagonizado por Amy Gutiérrez. Y que los medios de comunicación por fin hablaran de las problemáticas de las niñas y mujeres en el país. Luego de la acción, Kotex y Plan International impactaron a miles de niñas utilizando el video de lo que había sucedido con Amy como herramienta educativa. Pero el resultado más importante de la campaña fue que, luego de la misma, 9 de cada 10 niñas entienden que la regla es normal, que no es una enfermedad y ya no temen ir al colegio. Logrando que la regla fuese noticia nacional, un país entero se dio cuenta de que la regla no debería ser noticia. Bueno, interesante realmente el esquema, cómo de alguna forma parecía esto que realmente había generado este aparente accidente, ¿no? De tener esta chica la regla prácticamente en cámaras, en un programa de televisión. Y esto se viralizó tremendamente hasta que ella comentó que se trataba de una campaña de Kotex. ¿Cómo surge el escogerla a ella? ¿Cómo surge la idea? Además, antes se pintaba de azul, pero ahora ya no. Entonces, ustedes han ido rompiendo ciertos paradigmas en ese sentido, ¿no? Sí, hay una tendencia global ya a mostrar el periodo como es. No solamente la marca Kotex, sino también otras marcas. Ya a nivel global se usa el color rojo. Antes efectivamente era azul. Y no es que llegamos a Amy a la primera, o sea, Amy fue parte de una búsqueda exhaustiva por encontrar el talento correcto, el perfil correcto, que compartiera los valores de la marca y que también estuviera dispuesta a hacer algo como eso, ¿no? Porque es un riesgo, definitivamente, era un riesgo para la marca, pero también era un riesgo para el artista, que podía generar bastante hate por parte del público al ver que había sido engañado. Claro, exacto. Ahí tenían un punto que realmente iban al límite, ¿no? Porque... Sí. Es que es interesante lo que dice Mariale sobre la elección, porque uno de los motivos por elegir a Amy y que estuvo dentro de nuestros, digamos, argumentos para decirnos por ella fue que ella es conocida por su talento y no es conocida necesariamente por haber tenido muchos escándalos o cosas que no necesariamente estén relacionadas a su talento artístico. Claro. Y además, ella es conocida por la gente desde que es más chica. Entonces, había cierta sensación del público de que es Amy una mujer sin escándalos, que además genera empatía, a la que provoca de alguna manera, cuidar o de alguna manera también ser empático con ella. Entonces, claro, esta persona que íbamos a elegir tendría que generar esas sensaciones. No que sea una persona que digas, no, seguro es un escándalo porque ella ha hecho A, B o C cosas. Por eso que la elección de ella fue interesante. Entiendo eso, me parece una muy buena elección. Ahora, hemos hablado de este punto de vista creativo y cómo abordaron el problema, pero los resultados, que es de alguna forma lo que premia el EFI, ¿no? Posteriormente a la campaña, ¿cuáles fueron los resultados que quedaron? Cuéntanos un poco cómo impactó esto en el cliente, cuánto aumentaron en ventas, cómo generó un goodwill a la marca. Cuéntanos un poco, Mariela. Mira, no tenemos un estudio de marca per se, pero los resultados que nosotros medimos tuvieron mucho que ver con el monto en dólares que tuvimos de Free Press, que fueron más de $2 millones,
tuvimos también más de 15, 20 millones de impresiones en digital. Fuimos tendencia número 1 en Twitter con la marca, en paralelo con otros temas políticos y deportivos que estaban pasando en ese momento. Entonces, para nosotros no había un objetivo tan así de venta. Tan de venta a nivel de negocio. Más de awareness, que claro, era más de awareness. Exacto. Pero lograron algo con respecto, o sea, por lo menos la marca se mantuvo en los niveles de venta. Nos mantuvimos, Ya. esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque en ese momento hicimos algunas alzas de precios. Ya. Entonces, bueno. nos ayudó a Mejoró la mantener, rentabilidad. exacto, nos ayudó a mantener nuestra tendencia en el tiempo. Ya. ¿No? Cuando normalmente, seguro, si no hubiéramos tenido algo como esto, una campaña que conectara o que le diera algo de bulla a la marca, probablemente nos habríamos caído y no pasó. Ahora, con respecto a la segmentación de Kotex, o sea, prácticamente es todo el segmento femenino, pero ¿hay alguna, acá por ejemplo en esta campaña que sale del estudio de UNICEF, había como una priorización a las niñas que recién empiezan con la regla, ¿no? Sí. Entonces, porque tal vez a las adultas o las personas ya que tienen más años, para ellas es normal, pero acá era básicamente, esto lo ampliaron en colegios, hicieron charlas. ¿Cómo mantienen este elemento? ¿Cómo mantuvieron este elemento? Lo que pasa es que nosotros tenemos una alianza, no directamente Perú, sino Kimberly Global, con Plan International en distintos países, Ya. que es una ONG que trabaja distintos temas y uno de los temas que trabaja justamente es educación a las niñas. Ya. Y tenemos un programa con ellos que se llama Nuevas Reglas, Ya. que habla sobre educación menstrual y sexual. Entonces nosotros ya veníamos ejecutando ese programa con Plan International Ya. y el brief inicial al equipo de valor fue, oye, tengo este asset que es súper valioso, lindo proyecto, pero no le he hecho nada. O sea, Ajá. simplemente colaboro con ellos, estamos en el programa de radio, estamos comunicando en sus redes, en las mías, pero nadie más sabe de la problemática ni del reto que tenemos con ellos. Entonces, por ahí partió. ¿Y ustedes han llegado a profundizar si que eso también tiene un impacto psicológico en este inicio? Sí, definitivamente. La agencia corrió un estudio también para ver el impacto después de la campaña. Ya. Sí, de hecho, partíamos con esta iniciativa para tratar de normalizar, justamente como tú dices, sobre todo niñas entre 10 y 14, lo relacionado a la menstruación. Y luego de la campaña, 9 de cada 10 niñas que vieron la misma cambiaron su perspectiva con respecto a la regla. Ya dicen que no les da miedo ir al colegio si tuviesen que estar en el periodo y ya no creen que es una enfermedad. Entonces, pasamos de 8 de cada 10 tienen miedo de ir al colegio o piensan que es una enfermedad a 9 de cada 10 diciendo que no les da miedo ir al colegio y que creen que no es una enfermedad. Entonces, efectivamente, la gran oportunidad era poder hablar de esto en los medios, poder generar una conversación que se generó a nivel nacional teniendo el tema como tendencia número 1 en redes, igual que la marca. Pero el resultado más importante es que luego de la misma, esta cantidad de niñas pudieron de alguna manera desmitificar para ellas mismas todo lo relacionado a la regla, porque además, cuando no van al colegio o no tienen esta información clara, no solamente pueden dejar de ir al colegio, sino cuando empiezan a experimentar su sexualidad al no tener información, no tienen los argumentos o, digamos, la información necesaria para poder tener desde una vida sexual sana que les, digamos, evite decisiones, digamos, incorrectas en el futuro, hasta el hecho de poder empoderarse teniendo más información. Interesante, interesante. Además, interesante este cambio que dices tú del Sí. estudio, ¿no? Ahora, ¿cómo ven ustedes el crecimiento de justamente toda esta problemática, por ejemplo, en zonas más vulnerables, ¿no? Porque esto es una campaña a nivel nacional. Entonces, zonas de la sierra, donde definitivamente ahí en los colegios y la educación es más complicada. Y el hecho de que el producto de ustedes también tenga un acceso a estas zonas más vulnerables, ¿hay algún plan futuro en Mira, ese sentido? ¿Esta campaña va a continuar desde el punto de vista educacional? Mira, por ahora el plan que estamos trabajando con la ONG está más centrado en Lima y en las zonas vulnerables alrededor de Lima, pero Plan tiene un alcance a nivel nacional. Y también hemos hecho algunas charlas con alcance a nivel nacional con ellos por el Día de la Higiene Menstrual del año pasado. Ya. Este año también la hemos repetido.
La marca per se no tiene planes a futuro de ir a hacer algún programa particular sin la ONG. Estamos trabajando junto con ellos de a pocos en generar este conocimiento y ayudar en la medida de lo posible con los recursos que estamos destinando para ellos, ¿no? Qué interesante. Ahora, dentro de este plan de Lima, fundamentalmente, ustedes tienen un portafolio, me imagino, de diferentes categorías o productos o segmentos, ¿no? ¿Cuál es el segmento más fuerte de Cotex? En verdad, la toalla regular básica. ¿Por qué? Justamente porque la situación del país y la realidad que tenemos es el desembolso más bajo ahorita es lo que manda, ¿no? De acuerdo. Sí, para poder tener acceso. Y mira, hay muchos países que ya están evaluando, algunos ya los quitaron, el impuesto a ese tipo de productos, ¿no? Sanitarios. Claro, porque es sanitario, ¿no? Es como es básico. Es básico y es del día a día. Sí. Bueno, lo felicito realmente por esta campaña, lo felicito por el premio. Has debido traer, pues, Rodrigo, nos tu premio. Nos hemos ganado un León de Cannes también. Y eso también mira, gracias que casi me lo pierdo. Rodrigo estaba muy fueron callado. a Francia y han ganado un León de Cannes. Felicitaciones, por eso un aplauso. No, de hecho, no son muchas las empresas peruanas que puedan llegar a ese nivel de ganarse un León de Cannes. No, además, algo interesante es que esta campaña, este año para el Perú, fue la única que ganó EFI y León en Cannes. ¿Qué te indica esto? Que la campaña ha sido igualmente efectiva y creativa, pero además ganó en total hasta ahora entre El Sol de España y Argentina, CRIO en Estados Unidos, EFI, WINA, que es un festival de agencias independientes, 23 premios. Y creo que eso no hubiese sido posible sin una agencia que se atreva, desde sus valores de independiente, disruptiva, a hacer algo distinto para generar resultados diferentes, pero también un cliente que apueste por algo distinto. Una anécdota bien interesante fue que llegó un punto en donde, cuando pasó esto, algunas otras marcas quisieron adjudicarse como la acción o subirse, y teníamos como entre agencia y cliente el hecho de no responder, no develar nada, porque cortas la conversación. Y si cortas la conversación, lo más importante es que la causa puede malograrse y las niñas no van a poder entender la importancia de normalizar esto. Y el equipo de Kimberly fue muy, muy valiente y muy poco ególatra, en el buen sentido de decir, ok, tales marcas están hablando de esto, no digamos nada. Claro. No, claro. Y nosotros como agencia también respetamos para mucho terminar, eso. Lamentablemente la televisión es un poco cruel. Entendía que Kimberly a nivel mundial también replicó la campaña de Perú, con lo cual lo que se hizo acá en Perú también sirvió, los peruanos también servimos para poder ser ejemplo para otros países, ¿no es cierto? Sí, se replicó en 5 países. En 5 países. Con mucho éxito. Los más cercanos, Argentina, Chile, Bolivia, Guatemala. Qué bueno. Bueno, felicitaciones nuevamente. Muchísimas gracias por estar acá con el cliente. Muchas gracias. Vamos a mirar un estudio, ahora vamos a ver un estudio de investigación de mercados. Y este estudio de investigación de mercados lo que nos va a hablar y lo que nos va a decir es cuánto definitivamente hay una desinformación en toda Latinoamérica. Los famosos fake news, no solamente en las redes. Hoy en día estamos muy inmersos en las redes y vemos muchísima información, sino también en la televisión, también en la prensa. Y este estudio de Datum, que agradecemos el que nos haya proporcionado este estudio, que es bastante reciente, habla de que muchos medios de comunicación desinforman a la ciudadanía. Y la información es muy importante, por eso que yo reto a las empresas que salgan a informar lo que hacen. A veces me he encontrado con muchas compañías en esta labor de consultor, con muchas empresas que prefieren no comunicar a la opinión pública lo que hacen. No queremos un perfil bajo y eso es un grave error, porque de alguna forma el cliente piensa que está desinformado. Por ejemplo, en Chile, el 35% de la gente en Chile siente que la televisión lo desinforma. En Brasil, 28%, y acá en el Perú, el 26%. Y así en toda Latinoamérica. ¿Cuáles son los actores informales, como la familia y personas
son los que generan mayor confianza. Cuando nosotros vamos a las redes y vemos un dato familiar o un dato de amigos o de personas, es donde yo siento que hay una mayor credibilidad. Y esto es importante porque finalmente estamos ante un problema de información y de credibilidad. La familia sí la creo, las personas amigas las creo, y entonces voy buscando información al respecto, los amigos, las universidades, los colegios. Pero lo que baja, cuando debería ser lo más importante a nivel de información, es que a las noticias les pongo un signo de interrogación, dependiendo de qué es lo que me están diciendo. ¿Será una noticia o será el corte periodístico de alguna manera? Este estudio nos dice que los políticos famosos, los grupos de activistas, el gobierno, son los que menos confianza generan a la hora de informarse. Los periodistas, las principales empresas y corporaciones. Por eso es que las empresas tienen que salir a informar adecuadamente. Porque claro, las empresas cuando salen son juez y parte, ellos no van a hablar mal de sí mismos. Pero hay que tratar de buscar una estrategia donde se haga creíble la información empresarial. Este estudio también habla que los fake news están muy presentes en la vida cotidiana de los latinoamericanos. ¿Con qué frecuencia, si alguna vez se encuentra con noticias, información, se cree que tergiversan la realidad o son falsas? Y el 49% dice que todos los días piensan que esta información es falsa. 29% al menos una vez a la semana, al menos una vez al mes un 10% y rara vez o nunca un 8%. Sobre todos los días, que es un problema, en Brasil es el indicador más alto. Se cree que un 60% de estos medios desinforman en Brasil. Ecuador 58%, Colombia, Chile y Perú un 39%. La desinformación es percibida como un problema importante en el país por la inmensa mayoría de los latinoamericanos. Y esto es grave porque nosotros tenemos que estar informados de las cosas buenas y a veces no tenemos esta credibilidad. Existen múltiples preocupaciones en torno a la desinformación. Por ejemplo, México siente que es un país que hay una desinformación en las noticias en un 28%, en un 69%, ¿no? Que es un problema importante. En Perú en un 79%, que es uno de los problemas importantes, la desinformación. Existen múltiples preocupaciones en torno a la información, dice este estudio. Es una amenaza para la democracia. En el Perú, 80% de las personas consideran que es una amenaza para la democracia. En Colombia, un 88%. Y en promedio de Latinoamérica, para no mostrarle todos los países, aunque ustedes lo están viendo en pantalla, un 80% considera que la desinformación es una amenaza para nuestra democracia. También se habla de que la desinformación debilita nuestro proceso electoral en general en un 77% y en Perú en un 78%. Uno de los países que más desinformación hoy por hoy está generando es Colombia. Curiosamente, Colombia tiene los indicadores de problemas a nivel de desinformación. Ahora, ¿qué acciones realizan los latinoamericanos para evitar esta desinformación? Y dice que pese a la preocupación que genera el tema, no está instalado un hábito de corroborar la información. Y a veces, ¿con qué frecuencia, si es que alguna vez visita otros sitios web y corrobora que esa información es realmente cierta o no? A nivel de siempre, solo un 19%, a menudo un 23%, a veces un 29% y rara vez un 26%. No corroboramos la información. También esto ocurre en los periodistas que no corroboran necesariamente la información. Por eso es que es bien importante traer la información correcta. Sin embargo, se realizan otras acciones
como mirar las noticias extranjeras o directamente, etc. Es probable que se lean otras fuentes que sean de otros países para corroborar la información. Ahora bien, para terminar este estudio que me parece interesante sobre el tema de la desinformación, ¿quiénes son los responsables o quiénes están comprometidos en la lucha contra la desinformación? Y con respecto a eso se habla que la televisión, los noticieros locales, los periodistas, la radio, los políticos, el gobierno tienen un rol muy responsable con respecto a la información y la desinformación que ocurre en este sentido. En cambio, los amigos, la familia y uno mismo considera que se le atribuye menos responsabilidad. Posiblemente uno saltó una noticia, pero no la corroboró, pero bueno, ya te equivocaste en dar una información. Los famosos, los que están en Instagram, en Twitter, en personas como usted. Bien interesante este estudio de Datu, ¿no? Hay mucho más información y creo que este estudio lo que te dice es que la desinformación definitivamente es un fenómeno que debemos cuidar porque está en riesgo la credibilidad. Y cuando en un país está en riesgo la credibilidad, no solamente en la parte gubernamental o en la parte macro, sino también en la parte empresarial, es un problema, porque la credibilidad y la confianza es lo que más debemos cuidar y prevalecer. Vámonos un corte y retornamos aquí en El Cliente. ¿Qué tan importante es cuidar nuestra imagen y darnos ese espacio para engreírnos, cuidarnos y resaltar lo mejor de nosotros? Quizás en un salón de belleza, en una barbería o en un spa. Eso lo entendió a la perfección Víctor Hugo Montalvo, fundador de Montalvo Group, quien nos recibió en uno de sus locales y compartió su gran historia de emprendimiento y mucha, pero mucha perseverancia. Aquí la nota. El día de hoy me complace realmente presentar a Víctor Hugo Montalvo, el dueño y director gerente de Centro de Estética Montalvo Peluquería Spa. Y realmente es interesante su historia, una historia pujante que viene desde abajo y cómo un emprendedor con mucha ilusión ha logrado generar tremenda industria de la belleza que ya sale hasta del territorio peruano a conquistar otros mercados. Bienvenido al Cliente de Víctor Hugo, un placer tenerte en el programa. No, feliz de estar contigo y esperamos estar a la altura de todos los emprendedores que te siguen. Los que no conocen la historia, está en YouTube, están en las redes esta historia y tú literalmente eras ambulante, ¿no es cierto? Y de ahí te viste frente en Magdalena, en este distrito, viste frente locales de belleza y te interesó un poco la industria. Cuéntanos un poquito, ¿algo así es la historia? Sí, ¿no? Y desde niño, porque desde los 11 años vengo haciendo un poco de mercadeo en la calle, porque siempre con la familia en el negocio y sin darme cuenta venía haciendo mercadeo, conociendo la plaza, el mercado, conectado con el público final y mira, por casualidad de la vida empiezo como ambulante cuando me tomo la decisión de empezar o emprender algo y encima al frente de una peluquería, ¿no? O sea, por esa casualidad de la vida, que ahora, no es casualidad para mí. Tu primera experiencia no fue muy grata, porque creo que no te fue muy bien en la primera peluquería, ¿fue así? Sí, no. O sea, aparte que yo como ambulante que era, estaba emprendiendo y conocía poco del negocio. Claro. Y entrar a otro mundo, que es la belleza, que es tan complejo, tenía que pasarme factura. Y me pasó factura en el primer salón, en el segundo salón. Recién para el tercer salón empezamos a corregir los errores que nosotros habíamos cometido y empezar a conocer a fondo el negocio de la belleza.
pasa a una persona de ser ambulante, porque tu historia es extraordinaria, a ser un empresario? ¿Cómo es esa transición? Hay mucha disciplina de ahorro, hay mucho sacrificio. Cuando armaste tu primer local, o tuviste un inversionista, o tuviste préstamos bancarios, ¿cómo pudiste lograr ese sueño? Yo creo que más ha sido un emprendimiento y una voluntad propia de uno de querer emprender y de querer salir adelante. Y a un objetivo que nos habíamos trazado, ser empresario en largo tiempo, imitar a los tíos. De acuerdo. Bueno, tuviste una herencia entonces de ejemplo. De ejemplo, sí. Tengo ejemplos que son los tíos que eran negociantes. Algunos hoy en día son empresarios, pero era eso. Y en ese camino había una motivación personal que era perfeccionar, corregir errores y seguir aprendiendo, porque una de las místicas de nuestra empresa o mi persona es que uno nunca termina de aprender. Nunca termina de aprender y si quieres lograr cosas importantes tienes que armar equipo, perfeccionar a tu equipo y entrar cada vez a otros mercados más competitivos que los tuyos, porque un emprendedor viene con poquita gente. Yo vine hace 29 años, era un desempleado y una persona más. Hoy día tengo 1.500 personas alrededor de las unidades de negocio que manejo. Claro. Entonces, yo solo no puedo administrar Por eso. supuesto. Ya tengo una estructura de un equipo bueno que maneja la unidad de negocio del instituto, maneja una gerencia, la unidad de negocio de salones de belleza otra gerencia, y otra gerencia de la unidad de negocio de la venta de los productos de belleza que son las tiendas. Exacto. Yo tengo que agradecer la habilidad que tuve para aprender y tratar de armar equipo. Creo que esa es una de las fortalezas de este emprendedor. Y es lo que recomendarías a todo emprendedor a futuro. Yo creo que sí, conocer un poco más el negocio donde está y apostar por el equipo, apostar por los profesionales y sobre todo empoderarlos y darle herramientas para que crezcan. Ahora, toda esta investigación que tú hacías y cómo mirabas el mercado, porque empezaste en un mercado con un nivel socioeconómico C, y de ahí fuiste escalando, creo yo, lo que había yo revisado, a los niveles socioeconómicos más altos. Pero toda esta segmentación que tú lo hacías por intuición o generabas estudios, analizabas con algunas empresas algunos estudios de focus, algunos cualitativos? ¿Cómo era tu mecánica? Bueno, el que me permitió despertar un poco más y valorar y querer mucho al mundo de la belleza fue esa conexión con el mundo de la belleza. Y el mundo de la belleza lo descubro en Santiago de Chile cuando salgo a una feria de belleza. En esa feria me conecto con un universo tan grande, tan fuerte, que había una industria de belleza. Esto es una industria de belleza. Por supuesto. Que tenemos productos acá, tenemos productos allá, tenemos muchos artículos que se usan. Y ahí aprendes un poco todo el mecanismo que ellos te han ido visiono, ¿no? Y pongo en mi meta de imitar lo que se hace en otros países, traerlos acá y emplearlo y hacerlo más competitivo. De acuerdo. Ustedes, al ser una industria de la belleza, ¿cómo segmentan estos tipos de productos? ¿Cómo saben qué producto es más rentable, qué le gusta más a la gente? Porque casi esto es como una clínica. El cliente se entrega a ustedes. Ustedes le ponen los productos que ustedes miran lo más importante. Entonces confían, hay mucha confianza, ¿no es cierto? Sí. No, y el mercado y el conocedor de que hoy día es el cliente es cada vez más fuerte, por ejemplo. Anteriormente quizás el cliente te dejaba guiar por lo que tú le decías. Hoy en día el cliente conoce el producto, conoce la tendencia, conoce la fortaleza del cliente es mayor que antes. Entonces eso hay que destacarlo, ¿no? O sea, que el cliente de ahora es mucho más competitivo o más exigente que el de ayer.
Y hoy día los profesionales están a esa altura y procuramos brindar productos de acuerdo al segmento y las exigencias del cliente, que esa es una de las grandes cosas que ha aparecido últimamente en el mundo de la belleza. O sea, hay botox capilar que antes no te podías hacer tintes y mechas al mismo tiempo. Hoy día hay productos que te permiten hacerte las dos cosas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque por la innovación, por la tecnología y por la formación de los profesionales. Entonces, claro, ahora, en este centro de belleza que tú tienes, no solamente es la parte estética, tienes spa, tienes manicure, pedicure, o sea, has ampliado este portafolio y definitivamente es como venir e internarse, ¿no? Internarse un día para gratificar a la, generalmente mujer, tu público sigue siendo eminentemente femenino. Sí, el 75% de la población es femenina. Femenina. Y el 25% es masculino. Bueno, 25 pero pensé ahora, que era menos. Pero ahora también tenemos la unidad de Formen, que es lo que está creciendo mucho, también un mercado bastante interesante. El cuidado de la barba y una serie de cosas. Todo. También el hombre ha empezado a cuidarse, ¿no? Ahora me tienes que hacer un canje ahí. Claro. Ahora, ¿cómo segmentas tu marca? Tu marca Montalvo está en distritos de nivel A, como habíamos dicho en su momento, en distritos de nivel B. ¿Cómo lo segmentas? ¿Cuál es ese posicionamiento de Montalvo? ¿Por qué la gente elige Montalvo y no otra marca? Yo tengo que estar muy contento, muy agradecido por todos los clientes porque nosotros nacimos un segmento C. Después hemos escalado a la y hoy día estamos en todos los segmentos y en todos los segmentos tenemos mucha fortaleza. La gran acogida y respaldo del mercado. Y eso es gracias al cliente y gracias al equipo de trabajo que tengo que me ha ayudado a fortalecer y sostenerlo y consolidarlo. Claro. Porque no es fácil manejar 74 salones de belleza en todo el Perú. Claro, pero lo que te iba a decir, lo que te quería básicamente precisar es ¿cuál es esa ventaja que crees que tiene Montalvo, aparte de todo el desarrollo que has tenido? ¿Está más en la calidad de los productos? ¿Está más en el profesionalismo de tu gente? ¿Está más ligado a las instalaciones, a la comodidad? ¿Por dónde crees que es la ventaja más importante? Yo creo que es el servicio, ¿no? El servicio con experiencia es lo que nos ha permitido sostenernos con el tiempo y crecer. Una buena base de datos, un CRM, sí. Están a la pendiente del cliente. Sí, procuramos estar liderando el mercado, ¿no? ¿Un cliente con qué frecuencia viene? ¿Semanal? ¿Quincenal? Tenemos clientes de varios hábitos. Hay clientes que vienen interdiario. ¿Interdiario? Sí, y hay clientes que vienen semanal, hay clientes quincenal. Y eso los tienes segmentados, me imagino. También segmentados. Para poder darles un aviso, una alerta, ¿no? De su frecuencia, ¿no? Porque ahí empiezas a segmentar a tus clientes top, a tus clientes habituales, a los ocasionales. ¿Hacen una segmentación de ese tipo? Sí, y en la pandemia nos enseñó a hacer eso, ¿no? Exacto. ¿No? Sacar cita, trabajar toda una historia, porque además no tenía los locales. Y encima salieron nuevos competidores a domicilio, ¿no? Claro, a domicilio. Pero aún así las peluquerías se han podido mantener. Y quizás crecer un poquito más. Víctor Hugo, me hubiese gustado tenerte mucho más tiempo en esta entrevista. De hecho, te voy a volver a invitar para que me hables del instituto, de tus otras líneas de negocio. Te felicito porque sé que has inaugurado un instituto en Bogotá, en Colombia, cosa que estás ampliando tu mercado al resto del mundo. Y muchas felicitaciones por eso. Te agradezco por haber estado en este programa El Cliente. Muchísimas gracias. Cuando ustedes me comuniquen, estamos para compartir un poco más de emprendimiento y sobre todo la educación, que es la parte más elemental, y por eso que vamos a otros países con este formato que sé que la va a romper. Y ahora vamos a conocer las noticias y movidas del mundo empresarial. Natura abrirá las puertas de su 6ª tienda en un conocido centro comercial. Estará ubicada en Mall Plaza Bellavista
y contará con módulos de experiencia, descuentos exclusivos, kits de regalos y mucho más. Además, de acuerdo a la gerenta de retail Daniela Sumaeta, la llegada de un nuevo establecimiento al Callao es parte de su estrategia de expansión. Hugo Boss se prepara para abrir nuevas tiendas. La marca alemana de artículos premium proyecta inaugurar nuevos locales dentro y fuera de Lima. Una de estas estaría ubicada en el centro comercial Shopping Molina de Cencosud, la cual costará alrededor de $500.000 y cuya apertura se llevará a cabo en septiembre de este año aproximadamente. Además, otros proyectos que verán la luz el próximo año son un nuevo establecimiento en un hotel de Cusco y nuevos locales de Boss Woman. Agroexportaciones costeñas alcanzan niveles históricos. Qué bueno eso. Durante el primer cuatrimestre del año, los principales productos en ser exportados fueron las uvas, los arándanos y la palta. Las exportaciones de la uva alcanzaron los $682 millones. Las ventas de arándanos llegaron a los $154 millones. Y las exportaciones de palta lograron $250 millones. Bien por la agroexportación peruana. Llega al Perú la Chevrolet Montana 2024. El gigante Chevrolet acaba de lanzar un nuevo concepto que fusiona el confort y la tecnología de una SUV con la versatilidad de una camioneta. La nueva Montana resalta por su diseño, seguridad, confort de manejo y por su amplio espacio de carga. Un maletero gigante de 874 litros y una capacidad de carga hasta 600 kilos. Qué interesante camioneta. Sin duda las grandes familias lo van a agradecer. Y la modernidad nos sigue sorprendiendo. Arcos Dorados, la compañía que opera la marca McDonald's en el Perú, presentó el primer Automac sustentable del país, realizado con una pintura fotocatalíptica que purifica y descontamina el aire. La marca ya inauguró el primero de sus 5 Automacs, que será equivalente a plantar 1.000 árboles de adultos, absorbiendo cada año más de 4.5 toneladas de CO2 y transformándolos en aire limpio. Una muy buena iniciativa de McDonald's que felicitamos. Se nos acabó el tiempo. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales y todos los programas están en YouTube. Además, los domingos tenemos 2 repeticiones, a las 11 de la mañana y a las 9 de la noche. Nos vemos el próximo sábado a las 7 de la noche por Canal N, aquí en su programa El Cliente. Este programa llegó gracias a... Ahora Movistar TV viene con Disney Plus y Star Plus sin costo adicional. Loa, el sabor ligero del agua con pH alcalino. A la Escuela de Posgrado de la Universidad Tecnológica del Perú, UTP, donde sueñas, creas e imaginas. Elige tu futuro. Elige Escuela de Posgrado UTP.